Bienvenidos alumnos a su primera clase de sistema respiratorio. Quien les habla es la doctora María Teresa Pérez Narrea. En esta primera entrega que vamos a hacer, vamos a hablar de un poco sobre la importancia, ¿no?, del estudio del sistema respiratorio, las funciones del sistema respiratorio, que ya muchos ya deben conocerla, qué etapas existen en la función principal del sistema respiratorio, y de ahí vamos ya a entrar de lleno ya a una estructura específica que compone el sistema respiratorio. Estamos hablando de la cavidad, la pared torácica y la pleura. En ambos vamos a hablar sobre la embriología y como también la estructura anatómica, o sea, la macroestructura. Muy bien, entonces empezamos con este gráfico o esta imagen de barras, en la cual observamos, según la OMS en el año 2015, en la estadística que muestra que dentro de las 10 principales causas de defunción en el mundo, miren, 3 de ellas son causadas o pertenecen al sistema respiratorio. En tercer lugar, ¿no?, por ejemplo, tenemos infecciones de vías respiratorias inferiores, neumonía, ¿no?, a la cabeza. El EPOC, que es una enfermedad que ahora vamos a ver en otras clases, que tienen mucho que ver con el consumo del tabaco. Y finalmente, pues, la patología neoplásica, ¿no?, que es el cáncer de pulmón, de tráquea o de bronquios. En primer lugar, vamos a encontrar, generalmente se encuentran dos enfermedades, ¿no?, que son la cardiopatía isquémica, que ya me imagino que lo van a ver en la parte de cardio, y los accidentes cerebrovasculares. Más aún, miren en este cuadro, en donde, según el Ministerio de Salud, en el año 2016, bueno, la estadística muestra que la patología a la cual un paciente acude con más frecuencia a un centro hospitalario es por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Nuevamente vemos que las afecciones respiratorias ocupan un lugar importante tanto en la morbi como en la mortalidad, ¿no?, en este caso en nuestro país. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de la función principal del sistema respiratorio. Acá tenemos una imagen que ya ustedes deben conocerla, más lo han visto probablemente ya en el colegio, donde vemos que la célula, nosotros estamos formados por millones de células, las células requieren siempre de un aporte continuo de energía. ¿Para qué? Para desarrollar sus funciones, ¿no?, metabólicas. Pero esta energía, ¿de dónde la saca la célula? Bueno, la saca del oxígeno. El oxígeno, como ustedes recuerdan, en lo que es la cascada oxidativa, ¿no?, para producir energía, que en nuestro caso sería en forma de ATP, este oxígeno es el aceptor final de electrones, ¿no?, que en la respiración celular permite que se libere energía. Esa energía la utiliza la célula para producir sustancias, o sea, para hacer mecanismos de biosíntesis o trabajo mecánico. Este proceso en el cual libera energía la célula se llama respiración celular y, como les dije, requiere de oxígeno, como vemos aquí, y finalmente tiene un producto de desecho, ¿no?, que es el CO2. Entonces, la función principal del sistema respiratorio, el aparato respiratorio, es suministrar este oxígeno a las células y eliminar el CO2. O sea, gracias a nuestro sistema respiratorio nosotros podemos adquirir ese oxígeno, transformarlo en energía y eliminar el CO2 al medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. El sistema respiratorio, como todos los sistemas en realidad, porque nosotros somos un organismo que trabaja en conjunto, acá vemos, por ejemplo, que el sistema respiratorio tiene la función, pues, de poder proveer ese oxígeno a la célula y eliminar ese CO2. Pero ese oxígeno que llega al pulmón, ¿okay?, tiene que pasar a las células, ¿cierto? Tiene que llegar finalmente a su objetivo, que es una célula, un tejido. Pero para eso, ¿de qué requiere? Requiere de una vía por la cual llegar. Y esa vía que necesita es el sistema circulatorio, que está compuesto por el corazón, que es nuestra bomba que va a dar la fuerza para que la sangre pueda circular, y los canales por donde va a ir esa sangre con el oxígeno son los vasos sanguíneos, ¿ok? Pero además, dentro de los vasos sanguíneos tú vas a encontrar unas células, ¿cierto?, que son las que van a cargar el oxígeno, que es los glóbulos rojos. Entonces acá también faltaría añadir acá que otro sistema ayuda a que el oxígeno llegue al tejido, que es el sistema hematopoyético. Sin un glóbulo rojo adecuado y en los niveles adecuados, tanto de glóbulo rojo como de hemoglobina, ese oxígeno no va a llegar o va a ser insuficiente. Una vez que llega, ¿cierto?, a la célula, el oxígeno es tomado
por la célula, bueno, ya lo lleva a la mitocondria y hace todo lo que ustedes ya conocen para producir ATP y elimina el CO2, nuevamente viaja por sangre, ¿sí? Y luego llega al pulmón, elimina ese CO2 hacia el medio ambiente. Entonces vemos que el sistema respiratorio no trabaja solo, trabaja con el sistema circulatorio, trabaja con el sistema hematopoyético y también trabaja con el sistema nervioso, ¿ok? Por eso es importante que cuando ustedes vayan estudiando cada uno de los sistemas, en algún momento tienen que ir engranando toda esa información para que se entienda por completo todo esto. Entonces, vamos a hablar de las etapas de la función pulmonar o de la función principal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la primera etapa es la etapa de la ventilación. ¿Qué significa ventilar? Ventilar significa ingreso y salida del flujo de aire del medio ambiente hacia los pulmones y de los pulmones hacia el medio ambiente. Esa es la primera etapa, ¿ok? Ventilación. Ventilar entonces significa aire que ingresa y aire que sale, ¿ok? Una vez que llega a los pulmones ese aire, en este caso al alveolo, entonces se tiene que tomar el componente que necesita la célula, que es el oxígeno, y tiene que pasar de un medio que es gaseoso a un medio que es líquido. Ese paso que hace de un medio gaseoso a un medio líquido lo hace a través de una barrera. Eso se llama difusión. Entonces, la difusión es el intercambio de gases que hay entre el alveolo y la sangre. Una vez que ese oxígeno ingresó a la sangre, tiene que ser transportado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el movimiento de gases a través de la sangre entre los alveolos y la célula. Y acá, en el transporte, lo que es importante es el sistema hematopoyético, como hemos comentado, los glóbulos rojos y la hemoglobina. Muy bien, una vez que que el oxígeno llega al tejido, produce este CO2 y el CO2 nuevamente por sangre, transporte, llega otra vez hacia el alveolo, difunde y luego es eliminado por la vía aérea. Y la última es la regulación. La regulación se refiere a todos estos ajustes que el organismo hace, ¿okay? De la ventilación frente a cambios que pueden haber en el medio ambiente. No es lo mismo respirar a nivel del mar que a la altura, ¿okay? Y eso va a depender de ¿qué? De la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hace el organismo? Regula de alguna manera para que la cantidad de oxígeno permanezca o al menos sea la necesaria para poder suplir tus necesidades metabólicas. Entonces, ¿qué hará? Aumentará la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Ese es un cambio que hace el organismo. Esto es regulación. Igualmente, cuando un paciente está enfermo, cuando un paciente hace ejercicio, es diferente la respiración en un niño que en un adulto mayor, ¿no? Entonces, esta regulación lo hace tanto el sistema nervioso, el sistema endocrino, de alguna manera también hay hormonas que participan. Entonces, eso sería lo que es regulación. Ahora bien, otras funciones del sistema respiratorio, bueno, son funciones accesorias, no quiere decir que sean menos importantes, pero son también parte del sistema respiratorio, ¿no? La fonación. Recuerden que parte del sistema respiratorio encontramos ahí a la laringe, y la laringe es una serie de cartílagos que tienen que ver con una de sus funciones, pues, es la producción de voz, ¿no? Entonces tenemos ahí la fonación, la olfacción, ¿no? En la cavidad nasal hay un epitelio especial que tiene que ver con la olfacción. También el sistema respiratorio interviene en lo que es el equilibrio ácido-base. También vamos a tener una clase específicamente sobre esto. Y también el sistema respiratorio, recuerden que el aire que respiramos no es un aire limpio, ¿sí? Es un aire que está de alguna manera con cierta contaminación. Entonces el pulmón y todo el tracto respiratorio necesita tener algún tipo de defensa mecánica, celular, humoral. Entonces también nuestro sistema respiratorio tiene una función de defensa contra agentes extraños. Acá faltaría también añadir, dentro de otras funciones, es que tiene también una función de tipo metabólica. Hay ciertas hormonas que se producen aquí en el sistema respiratorio, que ya la vamos a ver. En el pulmón se filtran materiales no deseados de la circulación. Recuerden que toda la sangre del corazón derecho va al pulmón para ser oxigenada. Entonces, cuando llega esa sangre, llega con algunos productos que no son tan inocuos, y lo que hace el pulmón es de alguna manera filtrar, ¿no? Esas sustancias, que también ya la vamos a ver, como les digo, en una clase subsiguiente. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. Ahora,
A este intercambio que hemos hablado, porque la función principal del pulmón es intercambio de gases, no se hace directamente, pues, ¿no es cierto? O sea, no es que llegue directamente al alveolo el oxígeno del medio ambiente. Para eso se requieren de estructuras que comuniquen el medio ambiente con mi alveolo, que es el lugar donde se hace el intercambio gaseoso, y es la vía aérea, ¿ok? Entonces, en esta clase, o en este curso en realidad, vamos a hablar de todo el sistema respiratorio, desde vía aérea superior hasta vía aérea inferior. Muy bien, antes de continuar con lo que es la parte ya anatómica del sistema respiratorio, vamos a empezar con la embriología de la cavidad torácica, ¿ok? Y el tórax se separa de la cavidad abdominal gracias a un músculo, que es el diafragma, ¿cierto? Ok, pero al inicio, a los 24 días de edad gestacional, como ven aquí, este embrioncito que tiene una forma tubular, como lo ven, aparece una membrana, ¿no?, primitiva, que se denomina septum transverso o tabique transverso. ¿Y qué cosa es esto? Es una placa gruesa, como ven acá, de tejido mesodérmico, que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica primitiva, ¿no es cierto?, y el pedículo del saco vitelino, que después va a formar la cavidad abdominal. Pero si ustedes ven aquí, en esta otra imagen, vemos que la cavidad torácica con la cavidad abdominal, como ven acá, separado por el septum transverso, no está separado 100%, ¿no? Ven acá que hay como dos orificios, ¿cierto?, posteriores, ¿no?, en la zona más posterior del embrión, y eso se llaman canales pericardio-peritoneales. O sea, son estructuras abiertas que aún están comunicando lo que vendría a ser el tórax o la cavidad torácica con la cavidad abdominal. A medida que va creciendo, vamos a ver también en otra clase, a medida que va creciendo o se va desarrollando el pulmón, se llaman yemas pulmonares. A medida que va creciendo, van como de alguna manera empujando, ¿no es cierto?, a estos canales pericardio-peritoneales, y van formando unos pliegues. Miren, estos de acá se llaman pliegues pleuropericárdicos. Ya con el nombre ustedes tienen que dar cuenta. Estos pliegues pleuropericárdicos van a de alguna manera formar la cavidad pleural por un lado y la cavidad pericárdica, porque ustedes saben que la cavidad pleural que alberga a los pulmones no se comunica con la cavidad pericárdica, ¿no?, que es la que alberga al corazón. A medida que va creciendo cada vez más los pulmones, estos pliegues, como ven acá, van a ir fusionándose en esta zona, ¿sí?, alrededor del corazón. Finalmente, al fusionarse, van a formar por un lado la cavidad pericárdica, como ven aquí, y por otro lado la cavidad pleural, ¿cierto? Recuerden que estos pliegues además traen consigo estructuras nerviosas y vasos sanguíneos, ¿ok?, que van a después a inervar y a irrigar estas grandes estructuras. Vamos a hablar ahora de la anatomía de las estructuras que forman el sistema respiratorio. El sistema respiratorio va desde la cavidad nasal, como ven aquí, o sea, en realidad desde las fosas nasales hasta los pulmones. Entonces, uno puede dividir de alguna manera este sistema respiratorio. Uno lo puede hacer de una manera anatómica. Como ustedes ven aquí, he puesto una línea punteada que justo está pasando por la laringe. Todo lo que esté por encima de la laringe, eso es vía aérea superior. Y todo lo que esté por debajo de la laringe es vía aérea inferior. Esta es una división netamente anatómica, ¿no?, porque van a encontrar en algunos libros, por ejemplo, patología de vía aérea superior. Entonces ya sabes que va desde fosa nasal hasta laringe, ¿no? Otro será patología de vía aérea inferior, desde tráquea, ¿cierto?, hasta alveolo. Recuerdan cuando hablamos de esa imagen, de esa estadística que decía que la principal causa de morbilidad era las infecciones de vía aérea superior. Ok, entonces estaríamos hablando de esta zona de acá, ¿sí? Otra forma de dividirlo también es de una manera más fisiológica. Como ustedes saben, el pulmón tiene la función de intercambio de gases. Entonces, tendrá que haber una zona netamente en la cual se hace intercambio de gases. Eso se llama zona respiratoria. Y en la que no se hace intercambio de gases es la zona de conducción. La zona de conducción, bueno, en esta imagen está incompleta, pero la zona de conducción va desde la fosa nasal, ¿ok?, hasta una de las divisiones del arco bronquial, que es el bronquiolo terminal.
Para adelantarles un poquito, ¿ok? La tráquea se divide, la primera división de la tráquea sería la división número 1, ¿sí? Va a formar los bronquios principales, que es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Una segunda división va a formar los bronquios lobares, que es el bronquio superior, ¿no? En el lado derecho, el bronquio medio y el bronquio inferior, y en el lado izquierdo será el superior y el inferior. Entonces, esta es la segunda división. Y así sucesivamente se va a ir dividiendo. Se les denomina división dicotómica, porque es como si se abriera en dos, ¿ok? Es como una rama de un árbol, ¿no? Un tronco salen dos ramas, de ahí otras dos, así sucesivamente. La división número 16, empezando obviamente desde la tráquea, es el bronquiolo terminal. Aquí acaba la zona de conducción. Esto quiere decir que en esta zona no hay intercambio de gases. Simplemente sirve de pasaje de entrada de aire y de entrada y de salida. A partir de la división 17 hasta la división 23, que es ya el alveolo, esta es la zona respiratoria. En esta zona de acá, acá sí puedo encontrar intercambio de gases. O sea, acá sí el oxígeno puede difundir a través de una barrera hacia el capilar, ¿ok? Y existe además otra división que es también fisiológica, ¿no? Y anatómica a la vez, que es las las estructuras que son las vías aéreas, extratorácicas e intratorácicas. ¿A quién tomamos de referencia aquí? Acá tomamos de referencia a la caja torácica, ¿cierto? Si uno conoce el límite de la caja torácica, entonces sabe qué estructuras estarán dentro del tórax y cuáles no están dentro del tórax. Entonces, las que están fuera del tórax están parte de la tráquea hasta las fosas nasales, ¿ok? O mejor dicho, ¿no? Desde las fosas nasales hasta parte de la tráquea. Justo esta estructura que le he puesto aquí como un elipse sería la apertura torácica superior, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero solamente para hacerles el concepto, ¿no? Y se lleven el concepto de esta división. Y lo que está por debajo de la apertura torácica superior serán las vías aéreas intratorácicas. Esto es súper importante porque la vía aérea intratorácica está dentro de la cavidad torácica, que tiene dentro de ella la cavidad pleural, y la cavidad pleural tiene una característica importante, que tiene una presión negativa. Entonces, estas estructuras están sujetas, ¿no? O tienen una influencia de una presión negativa alrededor de ellas. En cambio, las vías aéreas extratorácicas no tienen esa influencia, ¿no? De esta presión negativa, porque ya no hay pleura, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí nada más para poder después, cuando hablemos de mecánica, explicarlo mejor, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lo que es la anatomía de superficie. Esto es importante para cuando uno haga un examen físico, ¿no? Me imagino que también estarán llevando práctica médica, en la cual les enseñan cómo es la semiología, ¿no? Cómo examinar. Entonces, la anatomía de superficie en realidad es visualizar la relación que hay entre la superficie del cuerpo con alguna estructura o un órgano que obviamente no se ve, ¿no es cierto? Que está, en este caso sería intratorácico. Vemos acá, por ejemplo, esta imagen de un paciente en posición anatómica, ¿no? Tenemos aquí de frente, estamos viéndolo de frente, y observamos que en el tórax encontramos, si uno se palpa la parte inferior del cuello y en la línea media, como una fosita, ¿ok? Una fosita, y eso se llama escotadura yugular. Y la fosita no es más que el borde superior del esternón, ¿sí? Que es una estructura ósea que forma parte de la caja torácica. Si uno desliza sus dedos, ¿okay?, hacia abajo, vas a encontrar como una especie de montículo, ¿okay?, que se llama ángulo de Lewis, ¿okay? Este ángulo de Lewis es en realidad la articulación que hay entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, ¿no? También se le llama ángulo esternal. Este es un reparo anatómico súper importante porque cuando uno palpa este ángulo, ¿okay?, y desplazas tu dedo hacia la parte lateral, a ambos lados del borde del esternón, vas a encontrar una costilla. La articulación es de la segunda costilla. Entonces tú, a partir de esa segunda costilla, puedes ir contando hacia abajo las demás, ¿ok? Y palpar también los espacios intercostales. Si uno pudiera
atravesar el ángulo de Lewis y llegar hacia la columna vertebral, estaríamos encontrándonos con la vértebra torácica T4, T5. ¿Okay? También, si uno traza una línea imaginaria entre este ángulo de Lewis y T4 y T5, estaríamos dividiendo el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Otra cosa importante es que justo allí, en el ángulo de Lewis, por detrás del esternón, encontraríamos la primera división dicotómica, es decir, la primera división de la tráquea, en la cual se forma el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Igualmente, a ese nivel encontramos el callado de la aorta, ¿sí? O sea, justo el final de la aorta ascendente, ahí tenemos el callado, y el inicio de la aorta descendente. Entonces, se dan cuenta que este reparo anatómico tan simple como parece, ¿no?, tocarse esa zona, nos da información de muchas estructuras que pueden estar cruzando o que estén detrás de ella. Si uno sigue bajando los dedos hacia la zona más distal, vas a encontrar aquí la apófisis sifoides del esternón. Y a partir de ahí, hacia los lados, ¿no?, uno puede palparse claramente el reborde costal. Otro medio del cual nos valemos mucho para hacer el examen físico es el uso de líneas imaginarias. En la cara anterior del tórax vamos a encontrar 3 líneas imaginarias. En realidad hasta más, tenemos aquella línea que va a dividir el tórax en 2 partes iguales, ¿no?, derecha e izquierda. Este se llama la línea medio anterior. Va a ir por el medio de la escotadura yugular y por el medio del esternón. Entonces, con eso divides por un lado hemitórax derecho y por otro lado hemitórax izquierdo. Bien, también existe una línea que no está dibujada acá, la línea paraesternal. La paraesternal sería aquella línea que pasa en la parte más lateral, en el borde lateral, en ambos bordes, claro, del esternón. ¿Ok? Entonces se llama paraesternal. Si uno hiciera también una línea, cortara a la mitad la clavícula y pasa esta línea, esto se llama la línea medio clavicular. ¿Okay? Mitad de la clavícula, medio clavicular, que muchas veces coincide con las tetillas en los varones, ¿no? Las mujeres es un poco difícil, pero en los varones generalmente coincide. Estas son las líneas entonces en la cara anterior. En la cara lateral, ¿no?, haciéndole que el paciente eleve el brazo, tenemos también 3 líneas imaginarias. Para eso utilizamos a la axila como nuestro reparo. Entonces, tenemos ahí la línea axilar anterior que pasa por el borde anterior de la axila, la línea medio axilar exactamente en el hueco de la axila y la línea axilar posterior, ¿okay?, que está por detrás, ¿no?, del borde posterior de la axila. En la cara posterior también encontraríamos en realidad 4 líneas, ¿no? Tenemos la línea media posterior, ¿okay?, que pasa exactamente por donde están los procesos espinosos, ¿no?, o las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, ¿no?, y torácicas. Después tenemos una línea paravertebral, como ven aquí, o sea, justo en el borde de las vértebras torácicas. Y luego tenemos la línea escapular, que es una línea que va o que cruza el ángulo inferior de la escápula, ¿no? Entonces forma la línea escapular. ¿Por qué es importante conocer estas líneas? Porque, bueno, por ejemplo, si tienes una lesión en el tórax, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, un paciente que viene acuchillado, entonces tú puedes describir, ok, es en la cara anterior del tórax, a nivel de la línea, no sé, medio clavicular, ¿no?, en el segundo o tercer espacio intercostal, qué sé yo. Entonces, con eso nosotros ya sabemos exactamente dónde está, ¿no? Entonces, es una forma de poder describir, ¿no?, el tórax. En esta imagen podemos ver cómo se proyectaría a nivel de la superficie los límites del pulmón, de los pulmones, ¿no? Entonces, en el lado derecho, como ustedes ven, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, los pulmones sobresalen un poquito por encima de las clavículas, casi 1 centímetro, ¿no? Es el ápice del pulmón. En la parte inferior, a nivel de la línea medio clavicular, llega el pulmón a nivel de la costilla número 6. En la línea axilar, costilla número 8, y en la parte posterior, una línea que pasa por T10, ya tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora, en las fisuras, ¿no?, que tenemos y que dividen a los pulmones en lóbulos, la línea oblicua, que es esta de acá, que tienen ambos pulmones, empieza en la apófisis prácticamente espinosa de T4, ¿okay?,
y se sitúa a nivel de la costilla 6 finalmente, ¿no? Da la vuelta y termina en la costilla número 6, a nivel de la línea medio clavicular. Y la línea horizontal, que es solo del pulmón derecho, en la cara anterior sigue el borde prácticamente de la costilla número 4. Muy bien, hablemos ahora del tórax. El tórax se localiza entre el cuello y la cavidad abdominal. Tiene una forma de cilindro que tiene una abertura superior estrecha, ¿okay?, que es la que se continúa con el cuello, ¿okay?, y está abierta. Y tiene una abertura inferior un poco más amplia, que prácticamente está cerrada por un músculo que es el diafragma. La cavidad torácica está rodeada por la pared torácica y el diafragma. Y tiene 3 compartimentos: la cavidad pleural derecha, la cavidad pleural izquierda y el mediastino. Recuerden que la cavidad pleural y la cavidad mediastinal están separadas completamente. El mediastino en realidad es un espacio en el cual encontramos una serie de estructuras. Una de ellas es la cavidad pericárdica, donde se aloja el corazón, y por otro lado es una zona de la cual transcurren ciertas estructuras que van del cuello hacia el abdomen y del abdomen hacia la parte superior, como por ejemplo el esófago, tenemos nervios, tenemos grandes vasos, ¿no?, que van ahí por esa vía. Ahora hablaremos de lo que es la pared torácica. La pared torácica está constituida por elementos esqueléticos y musculares. Los elementos esqueléticos constan en la parte anterior por el esternón. El esternón a su vez está compuesto de 3 partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, ¿no? Son 3 partes porque en la embriología eran 3 estructuras separadas que después se fueron uniendo, ¿no?, hasta finalmente formar el esternón propiamente dicho. Luego tenemos hacia los costados las costillas. Tenemos 12 costillas, de las cuales las 7 primeras se articulan con el esternón gracias a un cartílago, que son los cartílagos costales. De la 8 a la 10 también son costillas que se articulan, ¿sí?, con un cartílago, pero que terminan en un solo cartílago, o que comparten, mejor dicho, el cartílago de la costilla número 7. Y por último tenemos la costilla 11 y la costilla 12, que son costillas flotantes, es decir, que no se articulan por delante con el esternón, pero claro, sí por detrás con las vértebras. ¿Qué vértebras? Las vértebras torácicas, de la T1 hasta la T12. Entonces, estas son las estructuras óseas que componen la pared torácica. En realidad es como si fuese una jaula, ¿no es cierto? Una jaula en donde se alberga y protege a estructuras nobles, como son el corazón o los pulmones. Muy bien, ahora, la caja torácica en realidad no es una caja 100% rígida. De alguna manera tiene cierto movimiento. ¿Por qué? Porque el pulmón siempre está insuflándose y por lo tanto necesita de una estructura que lo proteja, que sea sólida como los huesos, pero que a la vez le facilite la insuflación, ¿no?, la entrada del aire y la salida del mismo. Para eso, la caja torácica entonces tiene una serie de articulaciones que de alguna manera permiten ese movimiento y que se pueda expandir la caja torácica, que pueda aumentar su volumen. Entonces tenemos, primero vamos a hablar de las que son posteriores. Las articulaciones posteriores son las articulaciones que van de las costillas que se unen con las vértebras. El tipo de articulación es una articulación de tipo sinovial. Luego tenemos por delante las articulaciones esternocostales, como ven aquí. Esternón con el cartílago costal, o sea, el hueso, que es el hueso de las costillas, no se articula directamente con el esternón, lo hace a través de un cartílago. Eso se llama articulación esternocostal. Esto es de las 7 primeras costillas, como ven aquí, ¿no es cierto? Porque las otras se articulan con una costilla, con un cartílago único. La primera articulación esternocostal, que es esta de aquí, no es sinovial, es una sincondrosis, es decir, es una articulación que no tiene movimiento, mucho movimiento, y que la unión es más fibrocartilaginosa. Las articulaciones de la 2 a la 7, como ven aquí, son articulaciones de tipo sinoviales. Luego tenemos las articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales son aquellas articulaciones que se dan entre las costillas y el cartílago, sobre todo de las
costilla 7 a la costilla número 10. También puede existir entre las 5 y las 6. Esta articulación proporciona sobre todo un anclaje indirecto al esternón y suelen ser sinoviales. Algunos incluso consideran que son sin condrosis, o sea que no hay mucho movimiento que digamos. Las otras articulaciones son las costocondrales, ¿sí? Pero esta es de las primeras costillas, ¿no? Desde la costilla 1 hasta la costilla aproximadamente 6, que es la articulación que está entre la costilla y su cartílago. Y por último tenemos las articulaciones esternoclavicular, como ven aquí, y la sifoesternal. Estas dos articulaciones son de tipo sínfisis, o sea, el movimiento es muy escaso, pequeños movimientos de angulación. Las principales que permiten que las costillas se deslicen, ¿no? Y cambien de alguna manera se muevan, son las articulaciones con las vértebras, que son sinoviales, y las esternocostales, que son estas de acá, ¿no? Sobre todo entre la 2 a la 7ª costilla. Ahora, hemos hablado que la caja torácica tenía límites, y los límites hacia arriba son la apertura torácica superior, que ya hemos comentado, que es una apertura que está, bueno, apertura que sí que está abierta, es en realidad es una comunicación que existe entre el tórax y el cuello, y está delimitada en la parte posterior por la vértebra torácica número 1, la costilla número 1, la cara lateral, y por delante el manubrio del esternón. Si uno hiciera pasase una línea imaginaria perpendicular a este borde superior anterior de la apertura anterior, se encontraría uno con la vértebra torácica T2 y T3. Eso quiere decir que este plano, ¿no es cierto?, de la abertura torácica superior es oblicuo hacia adelante. En cambio, la apertura torácica inferior sí está cerrada, ¿no?, por el diafragma, y está compuesto por delante por la articulación sifoesternal, por el reborde costal, la costilla 11 y 12, y termina en la costilla 12. En la vértebra torácica número 12. Si uno hiciera también una línea imaginaria perpendicular en esta zona anterior de la apertura torácica inferior, se encontraría con la vértebra torácica T10 y T9. Esto quiere decir que también es un plano oblicuo, ¿okay?, cuya parte más superior, ¿no?, es en la cara anterior, y la parte inferior es la cara posterior de esta apertura torácica inferior. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la apertura torácica superior? Bueno, encontraríamos ahí el ápex del pulmón, de ambos pulmones, encontramos allí el tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo, las venas también brachiocefálica, encontramos un pasaje de entrada y salida de la tráquea, del esófago, ¿no?, y de los grandes vasos. Ya hemos visto hasta ahora los componentes óseos, hemos visto de la caja torácica, hemos visto las aperturas, que son los límites superior e inferior. Ahora hablemos de los espacios intercostales. Los espacios intercostales se encuentran entre costillas adyacentes y están ocupadas por el músculo intercostal. ¿Qué músculos intercostales tenemos? Tenemos los intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos. Son 3 músculos que se encuentran entre estas 2 costillas. Además, en cada espacio intercostal tú vas a encontrar un paquete vasculonervioso, que nosotros le llamamos el famoso van. Y el van significa que es vena, arteria y nervio. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? Es dónde se encuentran ubicados este van. Y este van se encuentra en el borde inferior de cada costilla. Como ven aquí, hay una especie de surco, ¿okay?, que se ha formado en esta costilla, en donde van a cruzar o van a pasar ahí los vasos intercostales. Estamos hablando de la vena intercostal, de la arteria intercostal y los nervios intercostales, ¿no?, que vienen de la cara posterior y se van hacia la cara anterior, como que también tenemos en la cara anterior que van a irse hacia la zona posterior. Bien, ahora la irrigación de la pared torácica. La irrigación de la pared torácica está dada principalmente por 2 arterias, por ramas de 2 arterias, la aorta, directamente la aorta torácica, y la arteria torácica interna, que es esta de acá, que es rama de la arteria subclavia. Entonces en realidad serían de 2, ¿no es cierto? O sea, sería de la aorta, la arteria subclavia da su ramita, que es la arteria torácica interna.
La aorta va a dar como principales ramas a las arterias intercostales posteriores, que van a ir obviamente en la zona posterior, ¿no es cierto? Y van a transcurrir por el espacio intercostal. Y la arteria torácica interna lo que va a hacer es dar ramas, que son las arterias intercostales anteriores. ¿Okay? Y así ya forman el arco que van a ir por debajo de lo que es la costilla. Bueno, este es un resumen, en realidad, de la irrigación de la pared torácica. Como verán, la aorta torácica interna da las intercostales anteriores y la aorta torácica da sobre todo las intercostales posteriores. Estos van a irrigar a los espacios intercostales y también a la pleura parietal. Muy bien, ahora la inervación de la pared torácica está dada por los nervios espinales que ven aquí. Recuerden que cuando vimos en neuroanatomía, habíamos hablado de que por cada agujero intervertebral sale una ramita, ¿no es cierto?, de un nervio espinal. Los 12 nervios espinales torácicos son los que van a formar los nervios intercostales. Recuerden que cuando salía el nervio espinal se dividía en dos ramos, ¿no? Un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior era para toda la parte lateral y anterior del tórax y el ramo posterior era para los músculos que tenían que ver con los músculos antigravitatorios, ¿no? Que son músculos que están sobre todo en la espalda y los músculos paravertebrales. Entonces, estos nervios intercostales anteriores van a ir por el van, como hemos comentado, por todo el espacio intercostal. ¿Qué tipo de información lleva? Información motor somático, información sensitiva. La función es dar inervación motora somática a nivel del músculo de la pared costal. También da inervación sensitiva somática desde a la piel y la pleura parietal y también información parasimpática. Si ustedes también recuerdan en neuroanatomía se hablaba mucho de dermatomas. La inervación de esa zona de la piel proviene de un nivel de la médula espinal. Los dermatomas más importantes son, por ejemplo, T4, que es a nivel de las tetillas, T10, que es a nivel del ombligo, ¿no? Y de ahí uno ya más o menos va contando a qué nivel estaría la lesión, ¿no? Si hubiera una anestesia de esta zona de la piel. Igual, ¿no? El drenaje venoso discurre en general de forma pareja al patrón arterial. Drenan en el sistema ácido o vena torácica interna, que finalmente va a terminar en la vena brachiocefálica derecha e izquierda. El drenaje linfático son relevos donde va a transcurrir la linfa, van a ser a nivel de los nodos intercostales, los nodos paraesternales y los nodos diafragmáticos, ¿no? Para terminar finalmente en el sistema venoso. Vamos a hablar ahora de la musculatura. Habíamos hablado de intercostales. Los intercostales, los subcostales y el torácico transverso son los músculos más importantes de lo que es la pared torácica. Unos servirán para la inspiración y otros servirán para la expiración. Acá, por ejemplo, ves una imagen de los músculos que tienen que ver con la inspiración y la expiración. Si habláramos del músculo más importante en la inspiración, definitivamente es el diafragma. Es el músculo que utilizamos en una inspiración tanto tranquila como una inspiración forzada. Los otros músculos, como los intercostales externos, también funcionan en la inspiración, pero sobre todo estos se utilizan más en una inspiración forzada, al igual que el esternocleidomastoideo y los escalenos. Estos músculos que sí son parte de la pared torácica, sobre todo los intercostales externos que son parte de la pared torácica, lo que hacen es elevar las costillas, como ven aquí, ¿no? Y al elevar las costillas, lo que hacen es aumentar el volumen de la caja torácica. Luego tenemos los músculos que funcionan en la expiración. En una expiración quieta no utilizamos músculos porque es un proceso más pasivo, pero si es una expiración forzada, sí, y los músculos que utilizamos de la pared torácica son los intercostales internos. Los otros músculos que son los accesorios, que no forman parte de la pared torácica, son el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso y el recto. ¿Qué hacen estos músculos? Lo que hacen es descender las costillas. Al descenderlas disminuyen el volumen y con eso podemos expirar el aire que tenemos en los pulmones. Es lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, durante la inhalación el diafragma se aplana y si utilizamos los músculos intercostales externos lo que hacen es elevar las costillas. Y durante la expiración, en una expiración quieta, el diafragma asciende y con eso disminuye el volumen y con eso permite la salida del aire hacia el medio ambiente. Hablemos ahora entonces del diafragma, que es el músculo más importante, me atrevería a decir más importante del organismo, ¿no? Si no tenemos el diafragma no podemos respirar.
Ahora vamos a ver la embriología del diafragma. Habíamos quedado ya que se formaban pues las cavidades pericárdicas, la cavidad pleural. Ok, vamos ahora a la parte inferior. En la parte inferior vemos que todavía se comunican o sigue comunicando la cavidad torácica con el abdomen o con la cavidad abdominal. Esto es a las 5 semanas de edad gestacional. ¿A través de qué? De un orificio, de un canal, que es el canal pericardio-peritoneal. Vemos que aquí encontramos hacia ambos lados, ¿no?, los pliegues pleuroperitoneales, ¿no? Un pliegue es un tejido del mesodermo que de alguna manera está queriendo dividir la cavidad pleural con la cavidad peritoneal, pero aún no lo logra. Con el paso del tiempo, miren, a las 6 semanas de gestación, estos membranas pleuroperitoneales se van a ir fusionando, ¿no? Van a ir creciendo y avanzando hacia la parte más ventral, ¿sí?, de esta cavidad y se va cerrando. A las 12 semanas de edad gestacional aparecen un reborde, como ven aquí en la parte posterior, los mioblastos de la pared del embrión, y van a ir creciendo y desarrollándose como músculo. El diafragma en realidad está compuesto embriológicamente por 4 estructuras. ¿Se acuerdan? A las 5 semanas de edad gestacional era el septum transverso, los pliegues pleuroperitoneales. Acá todavía, por ejemplo, como se dan cuenta, hay todavía un orificio que es el canal pericardio-peritoneal. Va creciendo estos pliegues pleuroperitoneales y se van a ir pegando o van a ir fusionándose con el mesenterio del esófago, que ven aquí. Hasta ahora tenemos 2 estructuras acá, ¿no? Tenemos el pliegue pleuroperitoneal, el mesenterio del esófago y el septum transverso. Posteriormente va a aparecer este reborde de músculo que se desarrolló a partir de los mioblastos de la pared del embrión. Entonces tenemos estos 4 elementos, ¿no? Tenemos el septum transverso, tenemos el pliegue pleuroperitoneal, el meso del esófago y el crecimiento de la pared, el crecimiento muscular de la pared del embrión. Entonces, si hiciéramos una correlación de las partes del diafragma en relación a esa embriología, podemos decir que el septum transverso forma el tendón central del diafragma, que lo vamos a ver en un instante. El mesenterio del esófago va a formar los pilares del diafragma, o la crura también se le llama. Bueno, los pliegues y membranas pleuroperitoneales, estas se fusionan finalmente y se cierran, y el crecimiento de los mioblastos de la pared es lo que va a formar la parte muscular propiamente dicho del diafragma. Esta es una imagen que nos explica embriológicamente por qué el diafragma, que está situado, ¿no?, a nivel de la cavidad torácica y abdominal, tiene una inervación que proviene de la médula espinal cervical. Bueno, la explicación es por la embriología. A las 4 semanas de edad gestacional, si se dan cuenta, en este embrión, el septum transverso está al mismo nivel de las somitas cervicales. Entonces, de alguna manera, estas somitas cervicales, que hay los dermatomas, ¿no es cierto?, los miotomas, etc., emiten un filete nervioso para la inervación de este septum transverso. A medida que el embrión va creciendo sobre todo más en la zona dorsal del embrión. Y en la semana número 6 vemos que el septum transverso ya se ubica a nivel de las vértebras torácicas, ¿no? Pero su inervación siempre está de arriba, de la médula cervical. Y ya cuando al inicio del 3er mes vemos que el diafragma ha descendido tanto que se ubica ya a nivel lumbar, ¿no? Por eso es que su inervación es a nivel cervical. ¿Por qué? Porque en la embriología, en un primer momento, al inicio de todo, este septum transverso que va a formar después el diafragma tiene una ubicación sobre todo cervical, ¿ya? Y conserva obviamente ese filete nervioso que lo inerva hasta el final, pues, ¿no? Hasta que ya es un diafragma prácticamente maduro. Viendo ya la embriología, vamos a hablar ahora de la parte de la macroestructura. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es el principal músculo respiratorio que consta de una porción muscular periférica, ya sabemos por qué, embriológicamente, y una porción central que es tendinosa, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal.
Visto desde adelante, el diafragma se curva hacia arriba, con dos cúpulas, la cúpula diafragmática derecha y la izquierda, siendo la derecha más alta porque prácticamente está por encima del hígado, ¿no? Y eso hace que se eleve esa zona del diafragma. Se inserta por delante en el apéndice sifoides, luego continúa hacia los bordes costales, extremos de las costillas 11 y 12, y finalmente termina en unos ligamentos que van a formar los dos pilares, como ven aquí, en la parte posterior, que el pilar derecho termina entre L1 y L4 y el pilar izquierdo entre L1 y L3. Estos pilares cruzan anteriormente a la aorta a nivel de T12, ¿no? Aorta torácica. Vemos aquí lo que le estaba comentando, ¿no? Esta es una imagen lateral en donde se observa que el diafragma es atravesado por ciertas estructuras. Entonces, a nivel de T8, en el lado derecho del diafragma está atravesado por la vena cava inferior. En realidad acá la vena cava estaría ascendiendo, ¿no es cierto? Porque tiene que llegar al corazón. A nivel de T10 está atravesado por el esófago, ¿no? Que es el que va a descender hasta llegar al estómago. Y en realidad la aorta se encuentra por detrás del diafragma, a nivel de T12, ¿no? Por detrás de estos dos pilares que ya hemos comentado anteriormente. Además encontramos otro tipo de estructuras que pueden ser atravesadas del diafragma, como es el vago. El vago sobre todo viaja con el esófago y algunos nervios por ahí que pueden estar cruzando el diafragma. Bueno, esto es lo mismo. ¿Okay? Les dejo esta imagen para que lo revisen. Es un resumen de todos los orificios diafragmáticos y estructuras que lo atraviesan. ¿Quién inerva el diafragma? Okay, el diafragma está inervado por el nervio frénico que ya hemos comentado, C3 y C5, ¿no? En las porciones más centrales y en las porciones más periféricas están inervados por los nervios intercostales y el nervio subcostal. Pero en realidad la inervación más importante es por el frénico, ¿ya? ¿Quién irriga el diafragma? Arterias frénicas y el drenaje venoso, bueno, se hace también igual de las venas, ¿no? Que van a venas frénicas que van a drenar en la vena torácica interna. Finalmente, vamos a hablar de la pleura. La pleura es una membrana que recubre a los pulmones. Hay dos pleuras, la pleura visceral, que es la que está pegada a la víscera, por lo tanto sus límites tienen que ser las mismas que del pulmón, que ya hemos comentado en una diapositiva anterior. Y la pleura parietal es la pleura que está de alguna manera pegada a la parrilla costal, ¿sí? Entre ellas hay un espacio, que es el espacio pleural, y este espacio pleural tiene un contenido que es líquido, es un líquido seroso, cuya función es de protección, ¿no? Y reducir la fricción entre las membranas. La pleura, a su vez, tenemos zonas, ¿no? Tenemos la pleura cervical, que es esta de aquí, la que está en el ápice del pulmón, la que está en contacto con el mediastino es la pleura mediastinal, la que está en contacto con las costillas, la pleura costal, la que está en contacto con el diafragma, la pleura diafragmática. Existen unas estructuras que se llaman recesos. Estos recesos son espacios pleurales que no están rellenos por los pulmones. Los vas a encontrar en la zona inferior, sobre todo del pulmón. Hay dos recesos. Los recesos costomediastinales, que son esta zona de acá, es justo en la pleura, entre la pleura costal y la pleura mediastinal. Y tenemos los recesos costodiafragmáticos, que están entre la pleura costal y la pleura diafragmática. Estos espacios que no están ocupados por el pulmón sirven de alguna manera como espacios útiles cuando el pulmón se expande forzadamente. O incluso estos espacios también pueden ser ocupados de manera patológica cuando hay, por ejemplo, un derrame pleural, ¿no? Entonces se llenan estos recesos con líquido. Entonces son importantes los recesos porque nos sirven de espacio que yo puedo ocupar, que mi pulmón puede ocupar cuando uno inspira forzadamente. ¿Quién irriga la pleura? Las arterias intercostales y las bronquiales. Y la inervación, tenemos, como le dije, dos pleuras. La pleura visceral carece de inervación somática, es decir, no duele. En cambio, la pleura parietal sí es la que duele, ¿no? Y la que está en contacto con las costillas. Tenemos ahí por dos nervios, los nervios intercostales y el frénico. El frénico sobre todo será de la pleura diafragmática y la mediastinal, ¿no? Porque está en contacto con el diafragma. Y sobre todo, los nervios intercostales pues inervarán sobre todo a la pleura costal. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de lo que es el nidotórax y el neumotórax. Son patologías en las cuales se observa donde en la cavidad pleural está ocupada por líquido, ¿sí? O por sangre. Si es por líquido se denominará hidrotórax y si es por sangre será un neumotórax. En nuestro medio, una de las causas más comunes de derrame pleural es tuberculosis.
Y bueno, ustedes lo van a ver mucho probablemente, y ustedes van a tener que hacer un estudio de este líquido a través de una toracocentesis. Este líquido, como ustedes saben, tiene que acumularse en el espacio pleural. La forma de llegar a ella es a través de una punción, y esa punción que se hace se denomina toracocentesis. Esta punción se debe de hacer con una aguja previa anestesia local y se coloca por encima de la costilla, nunca por debajo, porque como ustedes saben, por debajo de la costilla encontramos al paquete vasculonervioso. Entonces, si tú punzas por debajo, vas a correr el riesgo de provocarle un sangrado a este paciente. Entonces, el fin de punzar el espacio intercostal es llegar a la cavidad pleural y extraer el líquido. La extracción del líquido va a aliviar al paciente porque va a poder expandirse nuevamente este pulmón, y por otro lado sirve de diagnóstico, ¿no? Porque se lleva al laboratorio y se analiza. La bibliografía que he utilizado para esta clase es la Anatomía para estudiantes de Gray, el capítulo 3 es todo lo que es tórax, y para la parte de neurología, el Langman, ¿no? En el capítulo 7 está la parte de lo que es la cavidad torácica, la pleura y el diafragma. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces acá hemos culminado nuestra primera teoría. Revisen por favor la bibliografía, el tema es bastante amplio, he tratado de hacerlo lo más corto posible. Y cualquier duda lo vamos a resolver en la práctica. Hay que tener en cuenta que